Recording in progress. Dani, también. Sí, buenas noches nuevamente. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar ya nuestro siguiente jueves de jueces. Agradecemos por parte de la Barra Mexicana de Abogados, por parte de la Asociación de Juzgadores de Guanajuato. El día de hoy la maestra Katia Morales no está presente, tuvo algunos pendientes que atender de la misma Barra Mexicana de Abogados. Se disculpa en esta ocasión. Y pues estamos aquí en casa de la Barra Mexicana de Abogados, gracias a las personas que están presentes aquí en la oficina, los que nos siguen por el Facebook de Barra Mexicana y por el Facebook de la Asociación de Juzgadores. Vamos a darle la bienvenida a mi compañero, doctor Daniel López. El doctor Daniel Gerardo López Rivera es juez de oralidad penal del estado de Guanajuato y también es el director general del sistema de gestión judicial de Guanajuato. El sistema de gestión de Guanajuato tiene entonces un compañero juzgador para efecto de pues llevar toda la administración y toda la operatividad de juzgados, de algunos juzgados. Ahorita nos lo va a comentar él. Bienvenido, Dani. Gracias, muchas gracias, mi estimado Paco, mi estimado maestro Paco, juez de oralidad también, de los mejores jueces que hay también en el estado. Muchas gracias, Dani. Agradezco la invitación, por supuesto, a ustedes. Muy buenas noches. Agradezco la espera. La situación está un poco compleja por el tema de la feria y además también temas de trabajo. Comentaba aquí con mi estimado Paco que vengo justo saliendo del trabajo y en el traslado y todo es la complicación que se da. Así que bueno, agradezco la espera de ustedes para poder charlar, porque esto va a ser una plática, una charla respecto de una unidad, un área administrativa que es auxiliar, por supuesto, al Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que en mi concepto es un área de suma importancia porque permite que se dé el funcionamiento de los juzgados de oralidad. Y en ese sentido, bueno, muchas gracias, mi estimado Paco. Si gustas, comenzamos con el tema para no hacer más esperar a las y a los compañeros aquí presentes. Claro, Dani. Mira, queríamos primero, antes de iniciar, si te parece bien, que nos pudieras comentar como a manera de introducción, cómo empezaste en el Poder Judicial, por qué te decidiste primero por estudiar Derecho, por qué en el Poder Judicial, cómo ha sido tu carrera judicial. El doctor Daniel Gerardo López es de carrera judicial. Él ha pues pasado por todos los peldaños de la carrera. Falta uno, que es el más grande, pero bueno, él nos va a platicar cuál es su trayectoria. Esto es importante que los compañeros lo refieran para que nos demos una idea pues, de los ponentes, de cuál es la trayectoria de ellos. Por favor, Daniel. Gracias. Bueno, comentarles en ese sentido que y lo tengo que indicar así, creo que he sido hasta cierto punto afortunado en el tenor que para tomar ciertas decisiones trascendentales en la vida no me ha costado tanto trabajo. Es decir, he tenido la fortuna de poder decidir a temprana edad o a corto tiempo hacia dónde quiero dirigirme. Y en ese sentido les puedo indicar, más o menos, yo calculo que aproximadamente en sexto de primaria, por una experiencia que tuve, es que decidí ser abogado. En este sentido, hubo un concurso en el cual pude participar, que no sé si a la fecha sigue existiendo, que se llama la Olimpiada del Conocimiento Infantil, que se da a nivel nacional. Me tocó asistir por parte del colegio en el cual cursaba la primaria, cursé primaria y secundaria, y me tocó asistir a ese concurso. Me dio una grata experiencia, más allá del tema de los exámenes. Me permitió coincidir y convivir con varios compañeritos de la misma edad, por supuesto todos de sexto de primaria, y al advertir ahí en las pruebas en que se iban aplicando este tema del derecho, este tema de las ciencias sociales me llamó mucho la atención y recuerdo perfectamente que el primer día, si mal no estoy ya en mi memoria confundido, pero la primera sesión fue de tema de ciencias exactas y recuerdo que me fue bien, pero me pudo ir mejor y yo iba con esta idea de bueno, no pasa nada, o sea, solamente es una sola persona la que a nivel nacional puede ganar ese concurso. Y resultó que no,
que ese día en la noche, ya que habíamos concluido la primera sesión y conviviendo con los compañeros, porque nos concentraron en un hotel, ese día me enteré que no, que iban más, iban aproximadamente 20. Y eso a mí me abrió el panorama para decir, bueno, tengo una oportunidad, tengo una posibilidad. Y justo al día siguiente aplicamos lo que tiene que ver con, era español, estas materias de ciencias sociales que vemos en primaria, que además a mí les vi el lado amable, veía las pruebas prácticas y yo sentía que era lo mío y me empecé a sentir sumamente cómodo. Comencé con las prácticas, las pruebas, las comencé a responder y bueno, después hubo otra sesión también. Esto lo hago solamente para referir a partir de qué momento yo decidí que esa área del conocimiento a mí me llamaba mucho la atención. Sobra decir que, bueno, el concurso afortunadamente fui de los ganadores y me tocó vivir la experiencia de asistir en ese momento a un viaje a la Ciudad de México y el poder asistir a Los Pinos, que para ese momento pues era un lugar cerrado. Ahorita ya vemos, es un museo, tiene acceso al público, pero en ese momento no, y la experiencia fue muy gratificante. Además de asistir a muchos otros lugares, Teotihuacán, etcétera, era parte del premio de haber sido ganador. Y una vez que voy avanzando, cuando entré a la universidad, yo ya sabía que quería estudiar Derecho. Justamente en primer semestre conversé con compañeros que ya estaban más arriba, no sé, séptimo, octavo semestre, y me referían que ellos eran oficiales judiciales en el Poder Judicial. Y yo lo que pude apreciar con ello es que me llamó mucho la atención lo que hacían, sobre todo porque me decían, sí somos oficiales judiciales, pero nosotros además nos dan la oportunidad de hacer pininos, de empezar a proyectar. Nos pasaban algunas resoluciones sencillas, nosotros más o menos vamos y nos va formando el magistrado. Por supuesto, las resoluciones no salían así. El magistrado, magistrada que estaba a cargo de la sala en los cuales ellos eran oficiales judiciales, por supuesto les hacía observaciones. Y yo pasé por ahí después. Pero bueno, en ese momento de conversar dije, yo quiero ser eso, yo quiero hacer eso. Y desde entonces, primer semestre, yo sabía que quería pertenecer al Poder Judicial porque yo quería tener esta actividad, enseñarme a resolver asuntos y de esa manera aportar a la sociedad. Bueno, ya de ahí en más, a partir más o menos del tercer semestre, me tocó pedir servicio, la fortuna también que pude ser contratado ya como oficial judicial y desde entonces, desde el tercer semestre, es que formo parte del Poder Judicial, ya aproximadamente 21 años en el Poder Judicial y bueno, una vez que por supuesto se obtiene la licenciatura, la cédula, comenzar a escalar en los peldaños de la carrera judicial. Por supuesto, por concurso de oposición, aprobé el concurso de actuario, el de secretario de juzgado de partido, el de secretario de sala, el de juez de oralidad penal, que fue a través de un concurso abierto, en donde se realizó aproximadamente el año 2017. Concursaron muchísimas personas como concurso abierto, que es porque mi estimado Paco lo sabe, hay por cada dos concursos cerrados hay un concurso abierto para cualquiera de las categorías. Es decir, el acceso a las personas que no forman parte del Poder Judicial desde abajo estaba desde antes y marcaba estos dos concursos cerrados, por supuesto, para quienes tenían la categoría inmediata anterior, pero permitía también que después de ello viniera un concurso abierto y pudiera participar cualquier persona. Yo para ese momento contaba con la categoría inmediata anterior, sin embargo, bueno, surgió un concurso abierto, decidí participar y afortunadamente también me tocó ser de los vencedores. Y bueno, es básicamente el tema que he tenido. Por supuesto, tengo ya varios años, pues prácticamente 10 años como juez de partido. Tengo un año aproximadamente como juez del sistema tradicional que antes se conocía, precisamente aquí en León me tocó estar en el sistema y de ahí migré previa capacitación de aproximadamente 6 meses, completamente separado el cargo por la importancia que tiene, la relevancia que tiene la función de una persona juzgadora. Se tiene que dar esta capacitación que además quiero destacar, no es una capacitación sencilla en torno a que te implica el estar desde 9 hasta muy tarde preparándote en todos los asuntos que se están verificando, en todas las prácticas, una capacitación que además se enfoca sí en habilidades para poder llevar a cabo las audiencias, pero sobre todo también el tema emocional, el tema psicológico, nos brindan esos apoyos para nosotros contar con las herramientas y poder estar en una audiencia frente a las partes y poder llevar a buen cauce esa audiencia. Pero sí preciso, es un curso que básicamente tiene que ver con adquirir
las habilidades para poder gestionar las audiencias, las habilidades para poder generar una conducción adecuada a las audiencias, porque el bagaje sustantivo, el conocimiento de las teorías, el conocimiento de la aplicación al caso concreto, el conocimiento de permitir una resolución, ese se da a través de la carrera judicial, precisamente al pasar por todos los peldaños y poder usar desde secretario, tener la indicación, la obligación, el gesto, el gusto y el agradecimiento también que se debe tener hacia los superiores, que te van forjando, te van enseñando, personas muy capaces que han pasado por la institución y que en ese sentido te permite tú tener este bagaje sustantivo. Adquiere uno estas destrezas y después de ellos que se acude uno como juez de oralidad. Y bueno, a partir de ahí es donde estamos, hasta hace aproximadamente 2 años que fui comisionado para encargarme de la coordinación general del sistema de gestión, lo cual hago con mucho gusto. Sí, muchas gracias, Dani. Sabemos que la coordinación de gestión judicial es algo pues muy complejo, porque se trata de pues de un aparato de gestión que atiende muchos juzgados, la operatividad, los agendamientos. Mira, el título de tu ponencia es precisamente la despresurización del sistema de gestión judicial. ¿Qué te parece si empezamos ya con el tema? Me parece muy bien, muchas gracias. Paco, bueno, comento lo siguiente. Primero, la coordinación general del sistema de gestión. Lo había indicado, es un área auxiliar, netamente administrativo, auxiliar del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Hago referencia, por supuesto, al artículo 102. Ahí es donde se regula la coordinación, donde indica que precisamente la función esencial que tiene esta área administrativa o netamente administrativa es planificar, es organizar, implementar, controlar y, por supuesto, dirigir. Se refiere al equipo multidisciplinario que integra el aparato de gestión con el afán de desarrollar de mejor manera la actividad del sistema de justicia, gestionar el tema de la justicia, es decir, el sistema y el agendamiento se verifican a través del propio aparato de gestión. Ahora, ¿qué buscamos con ello? La propia ley lo refiere. Los juzgados, y esto surgió con oralidad penal, sabemos que a partir del año 2011 cambió el sistema de justicia aquí en Guanajuato se volvió un sistema acusatorio, se refiere a acusatorio y oral, acusatorio y adversarial, y desde ahí se determinó que este tipo de juzgados del sistema penal acusatorio y oral debían contar con un sistema de gestión, con la finalidad de que pudiera administrarse su funcionamiento y por supuesto para la gestión de las causas. Esto era así porque contábamos con personal y sobre todo, lo debo indicar, con jueces y juezas que eran itinerantes. Es decir, no estaban sujetos a la causa, sino eran personas juzgadoras que se les armaba una agenda con el entendimiento, por supuesto, claro, de personas capacitadas para ello, que formaban parte del equipo de gestión, con la finalidad de eficientar los tiempos. Esto permitía muchas cosas, pero permitía, por supuesto, que las personas juzgadoras llegaran como inicialmente se pretendía, el tema que llegaran, le decían, impolutos, es decir, libres de conocimiento de la causa, con el afán de que pudieran estas personas juzgadoras llegar a atender cierta audiencia de cierta causa, solamente con el entendimiento de lo que las partes les iban a referir y con base en ello resolver. Esto garantizaba no solo un tema de objetividad y por supuesto un tema de destreza, lo tengo que indicar porque en el momento las y los jueces de oralidad penal emiten sus determinaciones en la propia audiencia, sino también un tema de imparcialidad, garantizar que las personas que ahí se iban a presentar, por supuesto al ser ajenas a la causa, incluso al tener ese único acercamiento con la causa, pues no tenía ningún interés respecto de ello. Bueno, inicialmente fue así, sin embargo, después fueron generándose más sistemas de oralidad y fueron sumándose también a la coordinación general del sistema de gestión. Debo entonces señalar cuáles sistemas abarca la coordinación general del sistema de gestión: el sistema de oralidad familiar, el sistema de oralidad mercantil, el sistema de justicia, de oralidad laboral, por supuesto, de ejecución de sanciones penales, de adolescentes y, por supuesto, el sistema de justicia para adolescentes y el de oralidad penal que ya he comentado. Además, es importante señalar, la coordinación general del sistema de gestión también está a cargo de una unidad concentradora. Esta unidad concentradora es de solicitudes y requerimientos dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
y por supuesto también está a cargo de los datos del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esto a través del sistema CIARA, que conocemos, un sistema de atención a requerimientos de autoridad, y a través del RENOA, conocido como el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Dicho ello, entonces, bueno, ¿cómo se integra cada uno de esos sistemas? Lo debo referir de la siguiente manera. Primero, sistema de oralidad familiar. En el estado hay 26 juzgados del sistema de oralidad familiar y hay 54 personas juzgadoras hasta este momento. Abarcan todo el estado y están distribuidos, por supuesto, en ellos. Cuentan con una sala, son juzgados en su caso unipersonales, a excepción de algunos muy claros que es necesario que existan más jueces, y me refiero en concreto a los juzgados de León, de Irapuato, etcétera. Bueno, el sistema de oralidad mercantil. Este sistema abarca 3 regiones, son 3 juzgados regionales y que están contemplados con 7 personas juzgadoras. En este sistema de oralidad mercantil permite de esta manera y con esta distribución concretamente en León, en Irapuato y por supuesto en Celaya, atender toda la demanda del sistema oral mercantil. El sistema laboral. Hay 6 juzgados en todo el estado de la materia laboral. Estos 6 juzgados están al frente de ellos 20 personas juzgadoras. Están en el área de León, por supuesto en la región de Guanajuato, de Irapuato y de Celaya. Aquí en León recientemente, hace ya un poco más de un año, se inauguró un edificio muy grande. Espero hayan tenido la oportunidad ya de asistir, no solo por la magnitud del edificio, sino porque fue creado precisamente para brindar un mejor servicio del sistema de justicia laboral. Hablando de los jueces de ejecución, los juzgados de ejecución de sanciones penales, hay 10 juzgados en el estado, de los cuales hay 10 personas juzgadoras. Y bueno, digamos hasta este momento quiero hacer la precisión. Estos sistemas que he comentado son juzgados autodirigidos, es decir, son juzgados en los cuales está una persona titular, que es quien dirige, entiendo las causas, por supuesto, emite las determinaciones y además está a cargo del personal, de las y los compañeros que integran ese juzgado. Todos estos juzgados de estos sistemas, reitero, son autodirigidos. Y además, en ese sentido, quedamos entendidos que tienen una bandeja propia, en aquellos que incluso hay varias personas en un mismo juzgado, tienen una bandeja propia, conocen de sus propios asuntos, como sucede, por ejemplo, en oralidad familiar. Así está definido y esa es la razón por la cual en estos sistemas que hasta este momento he mencionado, la Coordinación General del Sistema de Gestión genera un acompañamiento en el tenor de verificar qué es lo que se requiere en el que podamos apoyar, necesidades operativas con las que podamos nosotros apoyar, necesidades también de personas que integran cada uno de los equipos, si es necesario verificar alguna propuesta, atender, apoyar alguna necesidad, reitero, que tenga el juzgado. La Coordinación General del Sistema de Gestión de Juzgados de Oralidad, por supuesto, está muy atenta. Hay un acercamiento, hay un acompañamiento, pero es ello. A diferencia de oralidad penal y, por supuesto, el sistema de justicia para adolescentes, donde ahí sí directamente la Coordinación General tiene injerencia en su funcionamiento. El sistema de justicia para adolescentes está integrado por 5 juzgados, hay 5 personas juzgadoras y bueno, además hay una persona designada como juez del sistema de justicia para adolescentes, pero como juez de ejecución. Estos 5 juzgados están ubicados en León, en Guanajuato, en Irapuato, en San Miguel de Allende y en Celaya. Y bueno, entrando en el caso de oralidad penal, por supuesto, les debo indicar, hay 23 juzgados en el estado, 23 juzgados, y personas juzgadoras hasta este momento hay 76. Estas personas juzgadoras, bueno, va fluctuando el número por diversas razones, porque algún compañero o compañera pues es nombrado magistrado y de pronto hay un juez menos, viene alguna jubilación, alguna licencia,
también porque hay personas que pueden cubrir esos espacios capacitados, porque hay cursos de habilitación para personas juzgadoras con la categoría que permite adquirir esta función, bueno, cumplir con esta función, y va fluctuando, pero al día de hoy son 76 y bueno, probablemente en poco tiempo sean 74. Esto tiene que ver, reitero, por las razones que he indicado, entre otras cosas, por licencias, por otros nombramientos o incluso por jubilaciones. Y además en el sistema de realidad penal, un momento más hablo sobre ello, recientemente, hace unos días, se creó el juzgado estatal, lo voy a decir de manera muy sencilla, un juzgado estatal especializado en la atención de órdenes de cateo y órdenes de aprehensión. Bueno, dicho ello entonces, me voy a centrar en el caso entonces en oralidad penal, si me lo permiten, que es donde la coordinación general entra de lleno, he indicado también justicia para adolescentes, pero oralidad penal es el que gran parte de las actividades que la coordinación general tiene están directamente relacionadas con este subsistema. ¿Cómo funcionaba antes el sistema de justicia penal en Guanajuato? Antes se generaba un agendamiento directamente por parte del aparato de gestión, sigue ocurriendo ello, pero me refiero conforme a las personas juzgadoras que estaban disponibles. Se verificaba con qué persona juzgadora se cuenta, se verificaba también si había alguna sala, qué sala estaba disponible y qué espacios libres había en las agendas de cada una de esas personas. Y de esa manera se iban formando las agendas. Las peticiones entraban y el aparato de gestión iba redirigiendo las audiencias, entendiendo, por supuesto, que las causas no estaban asignadas a una persona específica, sino que las causas eran atendidas por el juez que estuviera disponible, por las razones que ya hace unos minutos les he comentado. Sumar que a ello había una competencia estatal, se había determinado y sigue, lo destaco, sigue, pero me refiero a una competencia estatal que permite la itinerancia de las y los jueces, es decir, en todo el estado podían ellos atender audiencias. Esta movilidad se daba así, pero además también había, además de esa itinerancia de las personas juzgadoras, respecto de las y los compañeros que integran los equipos, me refiero auxiliares de causa, lo que anteriormente les decían oficiales judiciales de manera general, son auxiliares de causa, son auxiliares de sala, pero por supuesto también las personas notificadoras, las personas encargadas de sala, encargadas de causa, todas ellas que conforman los equipos de gestión, además del jefe o de la jefa de unidad de causa en gestión, que es la encargada de supervisar, de liderar todo el equipo de gestión de cada una de las sedes. Estas personas también presentaban una movilidad, es decir, el día de hoy la persona auxiliar de causa podía estar atendiendo la audiencia de la sala 3, auxiliando en ese sentido, y al día siguiente podía acudir a la sala 4 dependiendo de las necesidades. Había una rotación de personal que seguía una lógica un tanto similar a la de las personas juzgadoras. Esto permitía como ventaja aprovechar los espacios en la disponibilidad que se tenía en cada uno de las agendas de las personas juzgadoras, incluso si quieren hablemos hasta temas un poco de seguridad también respecto de no saber quién va a atender determinada audiencia, por no estar un juez ligado directamente con una causa en específico. Sin embargo, quiero entrar un poco al tema difícil que se ha presentado a partir de hace algunos años. El trabajo, las cargas de trabajo aumentaron notablemente, exponencialmente. Al margen de la situación que hemos vivido, digamos, en el Estado, donde el tema de seguridad, bueno, ha requerido un mayor esfuerzo para poder ser atendido, pues esto se ha visto reflejado también en las cargas del sistema de justicia. Y para ello, si me permite, les voy a hacer referencia a algunas cifras que es importante, que considero importante que ustedes puedan conocer. Por supuesto, hay causas de cómo lo contabilizamos, hay causas que se ajenan, es decir, hay una carpeta de investigación en la etapa de investigación inicial, por supuesto, y esta carpeta decide el agente del Ministerio Público determinar el ejercicio de la acción penal y que por ello entonces sea necesario acudir con el juez, con la juez, para efecto de solicitar una audiencia inicial y pueda formular imputación y lo que viene entre la audiencia inicial, es decir, la formulación de imputación al margen de las etapas, la declaración de la persona, verificar si hay algún ofrecimiento o no de datos o medios de prueba, determinar si se le vincula a proceso o no, el tema de medida cautelar y por supuesto el plazo de cierre de investigación.
Hay esta forma de ingreso, pero también hay lo que conocemos como otros ingresos. Estos otros ingresos tienen que ver con cuadernillos, de los cuales derivan, por ejemplo, órdenes de cateo, que tienen que ver con amparos, que tienen que ver con exhortos, con recursos de reclamación, que antes se les conocía, ahora medios impugnativos y nominados, de aquellos que prevé el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, etc. Hago esta distinción porque refiero el ingreso primordial, principal que tenían los juzgados del sistema de justicia penal en Guanajuato, estaban relacionados con las causas y había un porcentaje mínimo de una cuarta parte, incluso una quinta parte de esos llamados otros ingresos. Al día de hoy, esos otros ingresos han superado las causas penales, pero las causas penales no han decrecido, al contrario, han aumentado de manera importante. Y hago referencia a lo siguiente. Por supuesto, cuando comenzó el sistema de justicia, a medida que pasaron los años, porque comenzó en la parte norte, noreste del estado, hablamos nosotros de, comenzó con la sede de Guanajuato, con la sede de Dolores Hidalgo, con la sede de San Miguel de Allende, que es la primera región, y después se fueron sumando la región, la segunda región, que abarca, bueno, Irapuato, con la sede también Salamanca y la sede Valle de Santiago. Después se pasó a la tercera región, que es la sede Celaya, pero junto con la sede Salvatierra, la sede Acámbaro. Y bueno, finalmente se pasó a la cuarta región, que es en León. Y esta transición de migrar a un sistema a otro, esta implementación paulatina del entonces nuevo sistema de justicia penal que se dio desde 2011 y que concluyó en el año 2016, pues por supuesto que mostraba un incremento en las cargas de trabajo. Esto es importante señalarlo por una sencilla razón, sencilla y lógica razón. Si se sumaba una región más, por supuesto que al contar el ingreso de las causas penales, pues bueno, tomábamos las que ya estaba más la que se sumó. Y esto necesariamente hacía que las cargas de trabajo aumentaran. Pero quiero centrarme, una vez que pasó el año 2016, a partir del año 2017, digamos, ya estaba en todas las regiones abiertas. Todo el sistema de justicia estaba siendo ya, digamos, cubierto. Ya había cubierto a todo el estado de Guanajuato. Y podríamos entender que el año 2017, 2018, 2019 venía para un asentamiento en estas cargas laborales. Viene la pandemia, que por naturales razones generó un decrecimiento ligero, pero hubo un decrecimiento, hablo de un menos 12% de la carga que venía generando. Por naturales razones también, para el año 2021 se exponenció los ingresos de las causas y de esos otros ingresos que ya he comentado. Se exponenció, pasó de un poco más de 13,000 expedientes que se atendían a un poco más de 18,000 expedientes, es decir, hubo un incremento de aproximadamente 42%. Pero a partir de ahí se entiende que el sistema se estabilizó. Hubo un incremento porque no ha bajado la carga, pero hubo un incremento mínimo de 10%, después de 10% para el año 2022, para el año 2023 de 8%, para el año 2024 de 6%. El sistema se había estabilizado. Sin embargo, a partir de finales del año 2024 y del año 2025, el crecimiento en las judicializaciones primordialmente de estas causas penales y bueno, por supuesto el ingreso de esos otros expedientes, de esos otros ingresos que he comentado, cuadernillos y demás, se exponenció como no se había apreciado, es decir, hay un incremento importante de casi el 40% respecto al año anterior. Y esto, por supuesto, impacta directamente en la atención de las causas penales por parte del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Pero, bueno, digamos, dicho este tema, sí viene el aumento, por supuesto, pero esto motivó, ante esta referencia, que en el Poder Judicial no nos quejamos, en el Poder Judicial trabajamos. Estas son las circunstancias que tenemos y con los recursos limitados con los que pudiéramos contar,
se hace frente porque la finalidad del Poder Judicial es brindar el mejor sistema de justicia posible en cualquiera de los ámbitos y por supuesto en materia de oralidad penal, que es sobre el cual me estoy refiriendo. En este sentido, lo que se pudo apreciar es que fue necesario que cambiáramos incluso la forma de trabajar. Les había comentado cómo inicialmente lo hacíamos. Bueno, ahora se implementó, entre otras cosas, las siguientes. Primero, un tema de la atención, ya no todas las audiencias presenciales, sino implementar el sistema de videoconferencia, derivado por supuesto de la pandemia, porque no podíamos parar, necesitábamos continuar en la atención de las causas, los expedientes en general, pero esta forma de atención llegó para quedarse. Y de hecho debo comentarles, para el año 2025, en una cuantificación del año 2025, las audiencias por videoconferencia supusieron el 62%. Rebasaron ya, por supuesto, y hay algunas sedes del sistema de justicia que están en el orden del 90 o superan el 95% de atención de audiencias por videoconferencia. Pero por supuesto, esta última cifra que les he mencionado tiene que ver con audiencias preliminares. La primera cifra que les referí a nivel general, 62% por videoconferencia, 38% presencial, está ya contemplando los juicios orales, que sabemos que son predominantemente presenciales por la propia naturaleza de esa audiencia, el tema de desahogo y lo demás que se tiene que cuidar, que es primordial hacerlo de manera presencial. No quiere decir que no se pueda hacer por videoconferencia, pero se privilegia que sea de manera presencial. Y bueno, más allá de ello, de estas circunstancias, se buscó una nueva forma de operar, les comentaba, pero acompañada de la coordinación institucional. Hay, digamos, en ese sentido, un acompañamiento, un acercamiento, una coordinación y mucha disposición por parte de las otras instituciones que participan del sistema de justicia. Primero, sobre el tema de la nueva forma de operar. Se decidió desde hace ya un tiempo, hace algunos años, aquí en la sede de León, Guanajuato, que se modificara esa forma de operar. Fue un programa piloto que en su momento se estableció, donde implementó esta división de jueces juicio y jueces causa, es decir, regresar a los orígenes, determinar que hubiera jueces que se encargaran directamente de la atención de audiencias preliminares y que hubiera, por otro lado, jueces que se encargaran exclusivamente de la atención de juicios orales. Después de ello, al apreciar el éxito de este modelo en la sede de León, en la cual mi estimado Paco pertenece, atiende como juez juicio, con muy buenos números, muy buenos resultados, sobre todo en tema de asertividad, lo tengo que decir. Además de ello, entonces, se buscó replicar de alguna manera este modelo con sus particularidades, porque cada sede del Estado tiene, digamos, sus temas muy propios, pero comenzó la réplica de este modelo en la sede Celaya, que en un momento más les haré una referencia expresa a esta sede. Esto se dio desde finales del año 2024, por ahí de septiembre, y después, el año pasado también, a partir del 16 de octubre del año 2025, este modelo se replicó al resto de las sedes y bases del estado de Guanajuato. ¿Cómo funciona entonces este tema de los jueces juicio y los jueces causa? Les había indicado, los jueces causa, pues por supuesto, atienden determinadas causas. No solo ellos tienen que ver con las audiencias preliminares, desde que son judicializadas, audiencias iniciales y demás, hasta que estas o tienen alguna solución alterna o tienen alguna terminación anticipada, o bien, si esto no es factible, entonces se emite a través de una audiencia intermedia un auto de apertura a juicio oral. Y ahí concluye la actividad del juez causa. A partir de ese momento, remite el auto de apertura a juicio oral, se hace la designación por parte de la Coordinación General de Gestión sobre la persona juzgadora que va a atender ese juicio oral en esa causa en específico, y a partir de ese momento, en el auto de radicación que nosotros conocemos, donde inicia la etapa de juicio oral, ahí el juez exclusivamente asignado a atender juicios orales es quien le da el trámite correspondiente. En el caso del juez causa, se encarga no solo de esta etapa de preliminar, atendiendo ese tipo de audiencias, sino también tiene terminaciones asignadas.
Esto tiene digamos, una ventaja, es el conocimiento pleno de la causa. Es decir, el saber que es una causa que generalmente me va a ser asignada a mí como juez causa, me permite a mí llevar la relación de lo que existe en esa causa, de seguir por tener el conocimiento de los antecedentes. Advertimos en la experiencia, y esto está en números, advertimos en la experiencia que cuando llegaba algún juez y de pronto la causa ya tenía un trámite vasto anterior, por supuesto, cuando llegaban se perdía cierto tiempo valioso, un tiempo importante al inicio de cada una de las audiencias. Al juez ser impoluto, al no tener tanta referencia más que lo inmediato y necesario para la atención de la audiencia que le había correspondido actuar, esto le llevaba a que perdían o se llevaban, no quiero decir perder, pero sí tomábamos algo de tiempo, varios minutos, en que las partes pudieran vertir los antecedentes para que el juez estuviera en el mismo entendimiento que ellos. Y esto no se diga si además las partes también estaban como el juez, es decir, las partes les había sido asignada, y me refiero a dependencias, instituciones públicas como la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Defensoría Pública, incluso Asesoría Jurídica Victimal. Si también se les había asignado recientemente la causa, era un tema la exposición de los antecedentes para poderse ubicar el estado en el que se encontraban y cuál era la materia de la misma. Llevaba incluso a decretar algunos recesos cuando había divergencias para que el juez pudiera, a través del aparato de gestión, conocer cuál era la situación de la causa. Y esto nos hacía que las audiencias se dilataran más. Con estas terminaciones asignadas, por supuesto, hay un conocimiento previo de esas causas. Las partes llegan y conocen, el juez también está entendido qué fue lo que pasó en la audiencia anterior, si esto ya lleva un trámite como tal, y permite entonces que se atienda con mayor agilidad los planteamientos. Ahora, esto, y quiero hacer un paréntesis aquí, esto es factible si la misma situación acontece con los demás actores procesales. Y por eso hablaba yo hace rato de la coordinación interinstitucional, la coordinación entre instituciones. Porque además debo indicarlo, hubo un acercamiento con Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con Defensoría Pública, con Asesoría Jurídica Victimal, primordialmente, con el afán de explicar este modelo de juez juicio, juez causa, la división y los beneficios que esto tenía. Y hubo una apertura, una disponibilidad por cada una de las personas integrantes de esa institución a sumarse justamente a este modelo que permite incluso que cuando se llega a una sala de audiencia exista un agente del Ministerio Público, un abogado o abogada defensora, un asesor o asesora jurídica que van a atender esa causa, que tienen el conocimiento de lo que ahí se va a tratar, porque además son quienes están asignados también para esa causa. Es decir, son personas ya, al igual que la persona juzgadora, que tienen el conocimiento de esos antecedentes. Y esto no es factible lograrlo si no es a través, insisto, de la coordinación, y por supuesto para que exista coordinación tiene que haber una disposición, y esta disposición se ha mostrado en todo momento, lo tengo que decir, lo tengo que reconocer. Hay mucha disposición en el estado de Guanajuato de podernos sumar a lo que consideramos buenas prácticas. Y bueno, en el caso de los jueces juicio, pues decía, están estrechamente dedicados, enteramente dedicados a la atención de juicios orales, y por supuesto esto también tiene que ver con informar cuántas personas juzgadoras están abocadas a ello, cómo es que están distribuidos, qué tipo de juicios son los que están asignados en el agendamiento que se van a atender, que permite que los actores procesales también se sumen en ese entendido, y evitamos de esa manera, o generamos, mejor dicho, una disminución en la tasa de diferimiento de audiencias, tanto de audiencias preliminares como de audiencias de juicio oral. Reitero, esto es gracias a la coordinación interinstitucional. Es parte de lo que se consideró que era necesario, no solo aplicar el modelo, sino el modelo a través de una coordinación, porque si no estamos coordinados, quienes participamos del sistema de justicia, pues bueno, esto no podría llegar a buen puerto. Con ello se aumenta la atención de audiencias, se disminuye el tiempo de duración de las audiencias. Hemos detectado, tenemos conforme al histórico, unos tiempos de atención de las audiencias, tiempos promedios, donde se han bajado.
Voy a poner un ejemplo. En el caso de las audiencias iniciales, como promedio en el Estado, se establece que tardan 1 hora en su atención. Audiencias iniciales, es decir, formulación de imputación hasta que se decide vincular a proceso, se verifica el tema de medida cautelar, si es que hay alguna a imponer, y se define el plazo de investigación complementaria. 1 hora. Con esta forma de operar estamos bajando los tiempos. Más allá de tiempos promedios, destaco que hay varias personas juzgadoras que están logrando atender con el apoyo de las y los actores procesales de las partes como tal de la causa, están logrando atender audiencias iniciales en 20 minutos, en media hora. Y esto supone el poder compactar la agenda y poder atender más audiencias por parte de las personas juzgadoras. Y además les decía, se reduce el diferimiento de audiencias cuando los actores procesales, las partes como tal, saben las audiencias que van a atender, pero además coinciden con la persona juzgadora, coinciden con la defensa. Es difícil, es complicado que puedan empalmarse audiencias. Es decir, la problemática que nosotros advertíamos y que también motivó que se modificara la forma de operar es que de pronto había agentes del Ministerio Público, o de pronto había personas defensoras, o de pronto había personas asesoras que se encontraban con que se les había agendado audiencias en 2 salas o más distintas. Por supuesto, esto le suponía, bajo este principio de la ubicuidad, que no pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y esto suponía que una de las agendas se iba o a detener o a retrasar, o a por lo menos esa audiencia se iba a reprogramar. Y es muy complejo para el aparato de gestión verificar el tema de las personas juzgadoras disponibles, de las salas, por supuesto verificar el tema de la atención y el agendamiento como tal, y además ocuparnos de verificar algo que no está en nuestras manos, no contamos con esa información, que es la agenda de las demás partes, la agenda de los actores procesales. Pero bajo este modelo, esta circunstancia se omite porque también se han sumado las demás instituciones a verificar digamos, la atención de causas similares, con terminaciones similares, que les permite estar en una sola audiencia de principio a fin. Por supuesto, quiero referir, este es un modelo que apenas se implementó, y esta implementación es paulatina, porque había personas juzgadoras asignadas como jueces causa que todavía concluyeron el año atendiendo juicios muy largos que entonces tuvieron asignados, pero poco a poco se han ido sumando. Por eso hablamos de la implementación paulatina, que nos permitía en ese sentido pues que se generara, digamos, que cada vez se genere una mejor atención. No estamos en un momento para poder hacer un corte como tal, poder determinar el impacto que ha tenido esta nueva forma de operar, pero esto sí lo podemos hacer a manera de un ejemplo en la sede Celaya, que sí tiene ya poco más de 1 año operando bajo este sistema. En el caso de la sede Celaya, es una sede Celaya, es una sede como tal del sistema de justicia que, como todas, ha experimentado un crecimiento importante. Este crecimiento ha sido pues sumamente amplio, sostenido y marcado a partir de pues del año 2024, pero sobre todo del año 2025. Las causas aumentaron exponencialmente, pero con esta forma de atender también se logró o se está logrando atender lo más pronto posible, más pronto que antes, las audiencias preliminares, y sobre todo destaco el tema de la atención de los juicios orales. En la sede Celaya hemos logrado ya revertir una dinámica que se venía generando sumamente compleja, que es que los autos de apertura a juicio oral superen y con mucho a los juicios atendidos y concluidos. Esto supone entonces un déficit que momento a momento pues nos genera un incremento en los juicios a atender, en los juicios programados, que bueno, pueden mermar la capacidad del Poder Judicial en su atención. En el caso de la sede Celaya, ya advertimos algunos meses, como el mes de julio del año 2025, donde por 18 autos de apertura que se emitieron, se atendieron 24 juicios, o como sucede, por ejemplo, en el mes de noviembre, donde por 18 autos de apertura emitidos, se atendieron 26 juicios. Así hay más meses que hemos logrado revertir esa dinámica, y esto es en función no solo del nuevo modelo establecido,
sino por supuesto de la coordinación interinstitucional. Sí quiero ser muy claro, la coordinación interinstitucional a que he estado haciendo referencia no tiene que ver con ponernos de acuerdo. La independencia judicial no está y nunca estará sobre la mesa. Esa no se puede acordar. Lo que un juez resuelva con base en recto criterio, conforme a su leal saber y entender, conforme a su capacitación, a su preparación, pero por supuesto a su imparcialidad, objetividad, esto no está sobre la mesa. Hay independencia judicial y esto se respeta. Me refiero a una coordinación en el tenor operativo, de poder asignar de mejor manera los recursos con los que se cuentan y desde, por supuesto, la coordinación general del sistema de gestión a través de la comunicación con las otras instituciones, pilares importantes para la atención del sistema de justicia, pues hemos logrado, asignar de mejor manera esos recursos con los que contamos, humanos y materiales. A eso me refiero al tema de la coordinación y lo quiero dejar muy claro. Pero bueno, avanzando en el tema, hemos referido cómo despresurizar el sistema de justicia. Lo voy a referir muy rápido, el afán no ser alargar más esta charla, que bueno, nada más agradezco la espera, no puedo iniciar en tiempo. Me refiero, lo hacemos a través de lo que denominamos audiencias combo, que se han estado incentivando cada vez más a través de la implementación de este modelo y por supuesto la disposición que tienen respecto a las otras instituciones. Es decir, las audiencias iniciales y por supuesto las y los abogados lo conocen, lo saben, pero las personas, los ciudadanos, los justiciables, no siempre tienen este conocimiento, no están obligados a saber derecho. Pero es una buena oportunidad, es una buena ventana la charla que tenemos el día de hoy, claro. Mi estimado Paco, para poder enterarles la situación, la controversia en la que las personas se vean envueltas como ciudadanos, como justiciables, puede ser resuelta en un solo día. Si hay disposición para ello, se puede resolver en una sola audiencia. Completo, al final. Completo. Justo se trata de si hay una audiencia de carácter inicial, hay una solicitud, o incluso si llegó por control de detención, porque fue detenido en flagrancia, o incluso si porque se emitió una orden de aprehensión, se cumplimentó y entonces se le lleva ya detenido y se le pone a disposición de juez o la jueza de control. Estando ahí en la audiencia existe la oportunidad de, una vez que se ha vinculado a proceso, de ser el caso, si no hay una vinculación a proceso, pues bueno, hasta el momento ahí, digamos, concluiría de momento esa causa. Pero si hay una vinculación a proceso, saber que tienen la oportunidad esa misma audiencia de poder atender un acuerdo reparatorio, de poder sujetarse a una suspensión condicional del proceso y suspender la causa con fines a un sobreseimiento si se cumplen ciertas condiciones, o incluso de someterse a un procedimiento abreviado, a una terminación anticipada, que sí, por supuesto, implica la imposición de sanciones, es una sentencia de condena, un procedimiento abreviado es una sentencia, se traduce en una sentencia de condena. Pero por supuesto hay ventajas en el procedimiento abreviado, entre ellos la imposición de sanciones no solo mínimas, sino además reducidas más allá del mínimo, la ley lo permite, cuando hay esta voluntad de aceptar, digamos, la imputación que se ha realizado, una acusación, por supuesto, a través de un procedimiento abreviado, y respecto de ello entonces decidir dar por concluida la causa. Pero para ello se requiere voluntad, y para ser más claro otra vez, quiero hacer una precisión. Me estoy refiriendo en aquellos casos donde existe un entendimiento, una asunción de responsabilidad del hecho, porque la persona que ha sido imputada reconoce, acepta haber cometido el hecho y su deseo de concluir la causa de esa manera. Mientras más rápido se admita, se acoja, se sujete a un procedimiento abreviado, la sanción es menor. Las etapas para poderlo hacer, por supuesto, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia a que pues, sea en la etapa intermedia, en la audiencia intermedia. Pero me refiero, esto puede suceder para los efectos de la plática que estamos sosteniendo, desde la audiencia inicial. Y ese mismo día llega, si quieren, nos vamos al caso un poco más amplio, llega detenido, tiene 48 horas detenido.
puesto a disposición del Ministerio Público, y en esa misma audiencia puede salir con un procedimiento abreviado, con una sentencia, probablemente con la imposición de sanciones, pero tal vez también con el acogimiento a beneficios o a sustitutivos de ley. Esto lo deben saber las personas, tienen esa oportunidad. Había hecho referencia entonces a las audiencias combo y además ya hice referencia también brevemente a las soluciones alternas, que son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y a los procedimientos abreviados. Mi intención no es agotar este tema. Este es un tema jurídico que además por sí mismo en la atención de cada una de estas figuras requiere una charla especial, ¿no? Claro, cada uno tiene para dar varias horas de conversación, porque hay temas, hay discusión, interpretación, nuevos criterios. No quiero agotar el tema, solo quiero centrarme en el punto que es verificar el tema de despresurización del sistema y qué es lo que se está impulsando a través de este nuevo modelo, insisto, con la total disposición, la cooperación, la participación activa del resto de las instituciones. En este sentido, permítanme permítanme referirles, las soluciones alternas y la forma de terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado, supone un porcentaje muy alto de conclusión de las causas. Me refiero al tema de un sobreseimiento sobre las soluciones alternas o a través de la emisión de una sentencia en el procedimiento abreviado. Solamente para dejar muy claro este punto, en el año 2024 se emitieron 1.438 procedimientos abreviados. Pero la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha puesto principal énfasis en dar prioridad, entiendo, conforme a sus políticas, en la atención del procedimiento abreviado. Y, por supuesto, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato se ha sumado a dar esta oportunidad. Reitero, me refiero a una atención pronta de los procedimientos abreviados, no privilegiada, sino atención pronta en los términos que la agenda lo permite, porque supone que las partes, para llegar a ese momento, están de acuerdo. El procedimiento abreviado es eso, un acuerdo, un consenso entre las partes para, por un lado, aceptar el cargo penal que se le atribuye, aceptar las sanciones y, por supuesto, en el caso de quienes son víctimas o ofendidos, que se les pueda reparar el daño ocasionado. Y si lo vemos de esta manera, si quieren muy simple, les digo, no pretendo agotar el tema, advertimos que ahí se está generando justicia para las partes, esa justicia pronta, esa justicia que se busca brindar a las personas a través del sistema penal. Y esa es la razón por la cual se ha comulgado en el tenor de la atención que se debe tener con este tipo de solicitudes. Y bueno, para el año 2025 hubo un incremento exponencial en procedimientos abreviados, donde además pues hubo, lo digo desde una visión personal, hubo una apertura total por parte de Fiscalía respecto a ofrecer incluso cargos penales con consecuencias jurídicas, digámoslo así, más atractivos, con el afán de que pudiera en ese sentido, sin ponerse sanciones, sí dar una respuesta, sí cumplir con los fines del sistema de justicia, pero siempre y cuando, reitero, el tema de las víctimas también estuviera cubierto. Con ello, los fines del sistema de justicia, por supuesto sí el acceso, pero me refiero al esclarecimiento de los hechos, a que el culpable no quede impune, a que se dé la reparación del daño, etcétera. Esto se cumple a través de esta vía. Y bueno, les reitero, hay un incremento exponencial, más de 2.000 procedimientos abreviados para el año 2025. Y bueno, en el caso de las soluciones alternas, la suspensión condicional del proceso es la forma de terminación de las causas que mayor porcentaje tiene. No se puede dejar de lado la suspensión condicional del proceso, porque además tanto esta como los acuerdos reparatorios son soluciones alternas que pudiéramos incluso advertir más benéficos, porque no implican que se dé una sentencia de condena, no implican que se genere un antecedente penal, sino se brinda la oportunidad que bajo ciertas condiciones, en cierto tiempo, que demuestre la persona imputada que se ha sujetado, que ha cumplido, que su voluntad en un compromiso previo permitan a la conclusión de ese plazo de suspensión
verificar si ha cumplido y si es así, que la causa pueda concluir con estos beneficios. Y en el caso de los acuerdos reparatorios, pues bueno, con la asistencia de personas integrantes del Centro Estatal de Justicia Alternativa, primordialmente, esto ha permitido que tengan, digamos, ciertas reuniones que permitan que lleguen a convenios donde se establezca la voluntad de las partes, se determine si están de acuerdo, se apruebe el convenio por parte de la persona juzgadora y la causa también pueda concluir en ese momento, si es de cumplimiento inmediato, o con posterioridad en el plazo señalado, si es de cumplimiento diferido. Y a esto se está sumando otra circunstancia que hemos apreciado que se está generando, que es, a pesar que ya fue vinculada a proceso de la persona imputada, también ha tenido una intervención un poco más activa el área especializada de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato de mediación y conciliación, y también están participando. En consideración del de la voz, esto por supuesto es adecuado. La propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, Solución de Controversias en materia penal, pues da la oportunidad al justiciable de poder verificar, una vez que se ha vinculado al proceso, si decide acudir ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa, lo estoy aterrizando en el caso de Guanajuato, o bien asistirá al área especializada de la Fiscalía. Esa es decisión de las personas que intervienen, que participan de la controversia penal, pero también está esa otra área y también se ha estado generando. Bueno, entonces no dejemos de lado el tema también de las soluciones alternas que permiten en ese sentido que las causas concluyan. Y ahora, cuando nada de esto ha sido factible, porque hay quien indica, y esto es muy válido, el sistema de justicia está para ello, también para proteger al inocente. Es otro de los fines del proceso. Cuando quien indica, yo he sido imputado o he sido acusado, pero yo no cometí el hecho, y yo quiero demostrar mi inocencia, por decirlo en términos claros, pues bueno, entiendo yo, difícilmente se ajustará a un procedimiento abreviado, porque no hay una aceptación real. O en el caso de las soluciones alternas, pues tampoco es muy viable que eso suceda. ¿Qué sugerimos en ese caso? ¿Qué figura pedimos que se explore por parte de los actores procesales? Y aquí también me sumo para expresarlo, comentarlo. Refiero a misma coordinación interinstitucional, pero también como parte de esa coordinación es importante sumar a los colegios de abogados para que puedan participar también de ello. Me refiero a los acuerdos probatorios. Si ya no fue factible dar una terminación anticipada o concluir la causa a través de una solución alterna, están los acuerdos probatorios. Estos, ustedes saben, se dan en la audiencia intermedia. Por supuesto, la propuesta se puede y la sugerencia es que se haga desde la propia fase escrita, en el escrito de acusación, que el agente o la agente del Ministerio Público puedan plasmar cuál es su propuesta, lo puedan revisar y en la contestación se pronuncien para efecto que sea un tema que llegue zanjado a la audiencia intermedia. Pero es primordial que lo hagamos, que lo exploremos. Y pongo un caso muy claro. En un ejemplo de homicidio, cuando la teoría del caso, que además en muchas ocasiones se devela, se expresa, comparte una litigación estratégica, se indica que la teoría del caso de la defensa es que la persona acusada, es decir, su representado o representada, no cometió el hecho porque para ese momento se encontraba en un sitio distinto. Hablamos de una teoría alterna a la de la Fiscalía, estaba en un sitio distinto, no pudo cometerlo porque él para ese momento estaba en otro lugar. Advertimos que no existe en realidad necesidad de llevar como hechos controvertidos a la audiencia de juicio otros temas que a nadie interesa controvertir. Parece, con base en esa teoría del caso, que no interesa controvertir que una persona falleció, que falleció en determinadas circunstancias, la causa de muerte, mencionar varios temas, porque con base en esa litigación estratégica, la teoría alterna que presenta la defensa va directamente relacionada con el tema de la identidad. Pareciera entonces no interesa desacreditar
los hechos como tal del Ministerio Público. Lo que le interesa es justificar que su representante ha estado en un sitio distinto, que es ajeno completamente a la comisión de ese hecho. Y si es así, no hay necesidad de que llevemos 30, 40, 50 testigos a la audiencia de juicio. Quiero comentarles respecto de ello. En el caso precisamente de los testigos, hemos bajado la cantidad promedio de órganos de prueba que se llevan a las audiencias de juicio. Pero aún así, en consideración, está muy alta. Hablamos que en general son 23 testigos en promedio en cada una de las audiencias de juicio. Pero en los delitos de secuestro estamos hablando de 38. Y hago referencia en promedio. Mi estimado Paco no me dejará mentir. Hay juicios que tienen más de 100 testigos. Está uno que está por celebrarse con más de 250 testigos. Y duran meses desahogo. Duran meses. Y se complica, perdón Daniel, se complica también porque el Tribunal de Enjuiciamiento tiene 24 horas para emitir el fallo después de los alegatos de clausura. Entonces, el análisis evidentemente se va haciendo desde que inició el desahogo, desde que inicia el juicio, pero es complejo tomar una decisión con tantos testigos ya desahogados. Por eso se requiere reducirlo, como decías, Dani. Así es, porque pasa justo esta circunstancia. Llegamos al momento de la emisión del fallo con 24 horas, sí. Y es la función que realizamos como personas juzgadoras, por supuesto, y asumimos esa responsabilidad. Asumimos la responsabilidad y por supuesto lo hacemos poniendo todas nuestras capacidades para tomar la mejor decisión. Pero traemos a cuestas de pronto 3 meses de juicio oral, de desahogo probatorio. Es complejo. Y sobre todo cuando varios de esos órganos de prueba no tenían razón de ser llevados a la audiencia de juicio. Si lleváramos al máximo este tema de la litigación estratégica y nos centráramos justamente sobre aquellos puntos controvertidos, esto no solo daría una mayor seguridad a las personas que están ahí, que el juez está plenamente enfocado en el punto a controvertir, en el punto controversial, sino que además las audiencias de juicio durarían poco tiempo y darían la pauta para atender otra audiencia en consecutivo. No durar 3 meses, durar mucho menos tiempo. ¿Por qué no atender una audiencia de juicio oral, o mejor dicho, por qué no emitir una autoapertura juicio oral con 10 testigos, con 7 testigos, con los estrictamente necesarios, reitero, bajo un tema de litigación estratégica? También se está buscando impulsar respecto de ello. En esta coordinación interinstitucional se está verificando el tema, porque además se entendió, se exploró por parte de la Coordinación General de Gestión a mi cargo, que esta figura de los acuerdos probatorios pues, prácticamente no se utiliza. Se ha utilizado muy, muy poco y realmente es una figura de suma importancia, reitero, para centrar la atención en lo verdaderamente trascendente y sujeto a controversia. Y el problema es que ya en juicio ya no se pueden celebrar. O sea, iniciamos el juicio y ya no se puede porque tuvo que haberse celebrado en la intermedia. Lo que hacen algunas de las partes es desistirse, por ejemplo, de los testigos. Si ya vino el primer respondiente y son 3 policías que intervinieron, por ejemplo, pues se desisten de los otros 2 y nada más queda uno de los que atendieron la escena de los hechos. Y entonces las partes han optado por desistirse de los testigos, pero en ocasiones cuando los testigos están presentes ahí en el juzgado esperando, creo que sí, como dices, Dani, es una cuestión de estrategia de las partes, de que haya previsión, de que haya una forma como de trabajar más ágil, ¿no? Así es, lo que se busca es precisamente ello, decía, centrarnos en lo que verdaderamente importa a las partes, incluso justificar, probar, acreditar o desacreditar. Y cuando esto es así, pues bueno, se da incluso mayor agilidad y una respuesta más pronta, con más inmediatez a la recepción de la prueba, la producción de la prueba como tal, al momento de la emisión del fallo. Y es que lo vemos en los casos en los delitos de secuestro.
el desahogo de un testimonio, que sabemos la naturaleza de estos hechos, dura en ocasiones varios días. No puede ser concluido en una jornada. Entonces, bajo ese entendimiento, asumamos la cantidad de 38 testigos. Es decir, hablamos de, como promedio, de que algunos son desahogados en varios días. Ciertamente, en el caso, en el promedio de precisamente de atención de juicios orales, en días naturales estamos hablando de poco más de un mes. En promedio, en el Estado dura poco más de un mes, 31 días. Y no digamos los delitos de secuestro. En promedio duran prácticamente 2 meses. Algunos más, otros un poco menos, pero en promedio son 58 días, refiriéndome en el caso de los indicadores de los juicios orales para el año 2025. Creo que ahí tenemos un área de oportunidad importante como actores de este sistema de justicia que podemos explorar y que nos puede ayudar también a poder aumentar, más allá de las modificaciones operativas, estructuras que se han realizado, poder aumentar la atención de los juicios orales. Oye, Dani, yo te quería comentar, ¿recuerdas cuando empezó el sistema en el estado de Guanajuato con la ley del proceso? Que llegábamos a las salas de audiencias, a los juicios, y el juicio se terminaba en un día, pero también influía mucho en esto el que las partes hacían las preguntas clave a los testigos. O sea, había el examen de un testigo que pudiera durar 10 minutos y ya preguntando Ministerio Público, asesor y defensa. Y se retiraba el testigo y venía el otro, se retiraba y venía el otro, y entonces terminábamos el desahogo en un solo día. Inclusive los testigos que no se presentaban, Dani, el mismo día iba la policía por ellos y los traía el mismo día para que se desahogaran. Creo que también este es un área de oportunidad. Y me atrevo a hacer este comentario porque hemos entrado en una práctica con las partes en que el Ministerio Público, el resto de las partes, pretenden sacar mucha información que realmente no es tan útil para que el juez dicte el fallo o la sentencia. Digámoslo así, como lo conocemos, es paja, es información paja. Realmente no es lo importante como antes sí se hacía en la ley del proceso, no sé si recuerden. Sí, sí, por supuesto, así se hacía antes y bueno, también comentarlo. Hay otras latitudes donde sucede algo similar, como la práctica que teníamos nosotros al inicio del sistema. Pongo el ejemplo de Querétaro, que además es reconocido como digamos, el primer lugar por México Evalúa como el primer lugar en sistema de justicia penal, con este programa Cosmos que maneja, que lo debo adelantar, es un tema de una coordinación interinstitucional, básicamente, que es lo que se está haciendo aquí en Guanajuato. Revisando, y no quiero entrar a mayor detalle con ello, entendiendo que el tema de seguridad que provoca un aumento en las cargas laborales para quienes participamos del sistema de justicia, y reitero, no lo refiero como un tema de queja, lo refiero como un tema de claridad que lleva a que de pronto la atención del sistema sea más compleja por los recursos limitados, porque todos los días se trabaja buscando que el sistema tenga una mejor atención, una atención más pronta y se mejore. Cada vez hacerlo mejor. Pero bueno, no hay mucha distinción, que es algo que iba. Por ejemplo, en diferimiento de audiencias, mi estimado Paco, de acuerdo con los hallazgos de México Evalúa, están en el estado de Querétaro alrededor de un 18% en tasa de diferimiento, y en el caso del estado de Guanajuato está arribita del 20%, con toda la diferencia pues que hay entre un sistema y otro. Ese es un sistema que se ha referido por algunas asociaciones civiles que se encargan precisamente de verificar estos estudios sobre los sistemas de justicia locales, cuál puede ser un modelo o no. Han considerado que Querétaro es un estado modelo en la aplicación del sistema. Por esta coordinación, nosotros estamos haciendo algo parecido, no como copia, sino atendiendo a las particularidades del estado de Guanajuato. Es que nosotros hemos decidido que esa es la manera en la que en Guanajuato puede cada vez funcionar mejor el sistema. Pero bueno, a lo que yo quiero hacer referencia es que se está trabajando en ello. Y parte de todo lo que hemos comentado de manera muy breve, porque no quiero hacer la charla más extensa, tiene que ver con esto que hemos comentado y con el tema de los acuerdos
probatorios como una figura que no ha sido explorada y que considero oportuno hacerlo. Y lo explico de manera muy general para quien esté viendo esta charla, para quien la vea con posterioridad y que no sea necesariamente conocedor del derecho. Los acuerdos probatorios simplemente es el entender que hay ciertos hechos que no tienes pretensión de controvertir y que no es necesario que los lleves a juicio oral y por ende los das por sentado. Es decir, están de acuerdo, se ponen de acuerdo, permítanme la expresión, en referir que determinado hecho pasó. No se está estableciendo temas jurídicos, es decir, que se acredita determinado tipo penal o en general determinado delito, o el tema decían, de responsabilidad, como se mencionaba. No, hablamos de hechos, que a determinada hora pasó cierta circunstancia en determinado lugar, básicamente hechos, pero no puede ser cualquier hecho. Tienen que ser hechos que estén justificados en los registros de investigación, que tengan un registro. Por eso se tiene además que ver en la etapa intermedia, en este caso con un juez causa, no en la etapa de juicio, porque se hace referencia al contenido de un dato de prueba que no tiene cabida en la etapa de juicio. Pero bueno, dicho ello, entonces hay circunstancias que no me interesa controvertir, podemos acordar sobre ellas y no llevarlas a juicio. Y el juez de juicio, al revisar el auto de apertura, pues se le tiene que proporcionar, son parte de los pocos insumos que tiene. En el auto de apertura se establece: las partes acordaron dar por sentado, dar por acreditado, establecer como un hecho no controvertido lo siguiente. Y de acuerdo con el cuadro fáctico, que es materia de la acusación, básicamente podrá decir: esta parte está aprobada, esta también, esta también, esta también. Queda claro que en la materia del juicio oral nos vamos a centrar a esta pequeña parte. Y esto permite ser aún más exhaustivo sobre ello en menos tiempo, con una solución más pronta. Esa es la ventaja, pues, de que se puedan atender con acuerdos probatorios también los juicios orales. Y bueno, debo referirles, en el caso de la sede Celaya, de juicios orales, les decía, se han estado atendiendo muchos más juicios. A partir que se implementó esta nueva forma de operar, la atención de juicios orales eran básicamente de un dígito, y una vez que se implementó esta forma, que se consolidó, comenzamos a atender a juicios orales concluidos por mes de 2 dígitos, que ya hemos referido. Estamos hablando incluso en ya algunos meses o ya varios meses donde superamos en los 20. Estamos arriba de 20 juicios orales atendiendo. Y bueno, ya para concluir la conversación, solamente referirles qué se ha hecho en el Poder Judicial, además de lo que ya hemos comentado, qué retos inmediatos tiene. Primero está el tema que está la consolidación de este juzgado, dicho así, juzgado especializado en atención estatal, por supuesto, en atención de órdenes de cateo de órdenes de aprehensión, que apenas se publicó en el periódico oficial del Estado de Guanajuato el 31 de diciembre del año 2025 y entró en funciones el día 16 de enero del año 2026. Este juzgado lo que busca es atender exclusivamente órdenes de cateo y órdenes de aprehensión que inician causas. Esa es básicamente la materia, y esto permite en ese sentido también un poco despresurizar al sistema de justicia, concentrar estas peticiones que están fuera de agenda, que llegan en el momento y se tiene que buscar un espacio con el entendimiento que son solicitudes que tienen un término corto, se deben atender en horas. Permite despresurizar un poco el sistema, permitir que los jueces digamos de control, pues los jueces de juicio, pero me refiero a jueces de preliminares, jueces causa, puedan atender su agenda ordinaria y no distraerlos en la atención de estas solicitudes, que por supuesto son importantes, pero que por su carácter urgente exigen una atención inmediata. Bueno, hay ya personas juzgadoras directamente encaminadas y especializadas a su atención. También, por supuesto, comentarles, hace poco, el 7 de enero del año 2026, por un acuerdo del Consejo, se publicó también en el periódico oficial del Estado de Guanajuato la regulación de la plataforma de servicios virtuales en materia penal. Va encaminada a la presentación de promociones subsecuentes que se puedan hacer vía electrónica, es decir, en línea. Esto en materia de oralidad penal, solamente oralidad penal.
va dirigido a las personas defensoras privadas, por supuesto a acusadoras privadas, asesoras privadas, incluso personas imputadas o víctimas u ofendidos. Y los requisitos para ello están en la página del Poder Judicial, como estos servicios que se han implementado para brindar un mejor servicio, están en la página del Poder Judicial, pero refiero básicamente es contar con el buzón electrónico, la firma electrónica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, solicitar el acceso a la causa y una vez que este sea brindado se puede hacer la presentación de estas promociones, que es a través de esta plataforma de servicios virtuales. Otro reto que se tiene pues ya inmediato es la implementación de los juzgados mixtos especializados en violencia contra las mujeres, que se ha comentado ya, derivado por supuesto de la aclaratoria de alerta de violencia de género que se hizo para el Estado desde el año 2024, en el mes de septiembre. Bueno, una de las directrices que se marcó a nivel estatal, pero en concreto para el Poder Judicial, fue precisamente la creación de tribunales especializados, no especiales, especializados para la atención de estos delitos que implican violencia contra la mujer. Y respecto de ello, pues bueno, se hizo una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Esto en el 28 de abril del año 2025 se publicó en el periódico oficial y ahí se hace referencia a la creación de estos juzgados. Vienen en la ley orgánica señalados justamente en el artículo 116 bis cuáles son las funciones de este juzgado mixto especializado. Pero de manera muy general lo digo, en aquellos delitos que impliquen violencia contra una mujer, donde quien tenga la calidad de víctima ofendido, sea precisamente una mujer, incluso personas infantes, adolescentes a cargo de la mujer, pues bueno, serán atendidos por estos juzgados mixtos especializados, que aclaro, aún no entran en funciones, pero ya están claramente terminados, con instalaciones, con equipamiento, todo está listo. Estamos a la espera que se brinde la capacitación para quienes van a participar de ello, y me refiero no solo a los integrantes del juzgado, sino también a las otras partes, digamos, una capacitación donde participarán todas las instituciones del sistema de justicia, y una vez que esto suceda, entonces se podrá dar el banderazo de salida en su momento, cuando sí lo determine el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, para que comiencen en funciones estos juzgados. Atenderán la materia penal, reitero, todo lo que tenga que ver en violencia contra la mujer, delitos relacionados a ello, pero la ventaja que tienen estos juzgados mixtos es que también van a atender el tema de familia, del orden familiar. Todas aquellas acciones, entiendo yo, contenidas en el artículo 822 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, podrán también ser atendidas. ¿Y a qué me refiero con ello? Si llega, que es la pretensión, una atención integral de las mujeres que han padecido violencia, se presentan a ese juzgado mixto, y el ideal es que ese mismo día también les sea resuelto no solo el tema penal, sino también el tema familiar. Estarán estos juzgados integrados por personas especializadas en la materia. Habrá personas juzgadoras en materia penal y habrá personas juzgadoras en materia familiar. En otras latitudes hay estos juzgados también de atención, pero digamos corresponde a los jueces en materia penal, en otros en materia familiar, atender las dos materias. Por supuesto les lleva una capacitación que es adecuada, derivada de esa capacitación aprobada, pues están en condiciones de poder atender ello, pero consideramos en el Estado de Guanajuato, en concreto en el Poder Judicial, que no puede darse una mejor atención integral, sino con personas netamente especializadas, formadas con años de experiencia en cada una de esas materias. Además que, bueno, por supuesto, una capacitación específica para poder atender este tipo de delitos formará parte de este acercamiento que se tenga con las demás instituciones como capacitación previo a su implementación. Y por supuesto, otro reto sumamente importante es la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que bueno, ese no es tan inmediato porque la fecha límite para su implementación está marcada el 1 de abril del año 2027, poco más de un año. Pero este código, que fue publicado el 7 de junio del año 2023, ya hace un rato en el Diario Oficial de la Federación, está ya en camino de su implementación. El Poder Judicial del Estado de Guanajuato desde hace ya tiempo, desde hace algunos años, prácticamente desde que salió, ha ido avisorando cómo va a ser la transición.
Y actualmente no solo ya se ha dado una capacitación completa con un programa definido, porque hay ejes, hay directrices muy claras para su implementación ya desde hace tiempo, no solo se ha dado ya una capacitación para personas magistradas y personas juzgadoras, sino que está por iniciarse, entiendo yo, otra capacitación también de varios meses para personas magistradas, personas juzgadoras, que se busca que pueda tener incluso un enfoque interinstitucional. Veremos si esto es factible, pero esa es la pretensión que se tiene. Ya se determinará en su momento por quien corresponde hacerlo, el Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pero además de ello, a la par se está verificando el tema de las instalaciones. Para la atención de este nuevo procedimiento que deriva de este Código Nacional, se requiere pues que haya salas de oralidad, y las modificaciones a los juzgados del partido civil con que cuenta el Estado ya se están realizando. Hay algunos que ya cuentan con ellos, otros están en proceso y otros están en espera. Pero todo tengan la confianza que todo esto va a estar listo para el momento en que se tenga que realizar la implementación. Probablemente sea incluso un poco antes, no me corresponde a mí, le corresponde al Consejo definirlo, pero lo que quiero decir con ello es que está muy avanzado el tema porque se tomó todas las previsiones para que así fuera, para establecer una implementación de un código nacional como tenemos ya en la institución la experiencia que se ha hecho con los demás sistemas de oralidad. Lo tengo que decir de forma sumamente adecuada por la seriedad con la que se abordan estos temas. Muchas gracias. No, no, al contrario, Dani, muchas gracias a ti. Mira, hay varios comentarios en las redes sociales. Ah, claro, adelante. Nada más vamos a acercarle el micrófono. Dame un segundo, licenciado. Gracias, Dani. Buenas noches, licenciado. Me da gusto estar aquí en su conferencia y conocer de las cosas que posiblemente no tengamos nosotros. Pues el conocimiento de lo que hay detrás de todo lo que vemos casi todos los días en cuanto a la situación de la aplicación de la ley. Algunas de las preguntas que yo le iba a hacer era la relacionada con esos juzgados relacionadas con la violencia contra las mujeres. Ya me la contestó. Porque si yo los veía ahí el edificio, las instalaciones, pero no sabía para qué, cómo, ni tuve la tingencia de revisar la ley orgánica, lo confieso. Ya me la saldó usted y se lo agradezco. Aspecto importante de mi pregunta tiene que ver con esas estrategias agilizadoras de los procedimientos. Usted hizo referencia específica a la cuestión penal. Sin embargo, ese tipo de figura existe en materia mercantil, en el oral mercantil. Hay esa posibilidad de llevar a cabo los acuerdos probatorios, pero como que me he percatado, licenciado, que no se aprovecha esa institución, porque nos la dejan a las partes y las partes nos posesionamos de nuestra postura y difícilmente salen a relucir las evidencias que están allí. Y entonces mi pregunta es, ¿qué facultades tiene el juez por encima de que las partes no se pongan de acuerdo a tener justificadas esos hechos probatorios? Bien, gracias. Bueno, sobre eso voy a comentar y dirigí, digamos, la charla en este sentido y centrado en moralidad penal, porque refería a la área administrativa, la Comisión General a mi cargo, tiene injerencia directa en el fundamento, no en materia de resolución, criterios, aplicación de la ley, no, porque no tiene un enfoque jurídico, eso es parte de la independencia judicial y corresponde a las personas juzgadas. Pero sí en el tema de la gestión judicial, de las causas, agendamiento, etcétera, todo lo que tiene que ver con el tema operativo, concretamente oralidad penal y de justicia para adolescentes, porque es donde tenemos esta injerencia directa. En el caso de los demás sistemas de oralidad, generamos un acompañamiento. Y es un acompañamiento en el tenor, lo refería de lo que sea necesario, en lo que podemos apoyar, temas operativos, incluso temas, pues es un ejemplo, temas de propuesta personal, de verificar, de apoyar, de auxiliar. Con estos temas netamente administrativos, nosotros cooperamos, acompañamos a nuestros sistemas de justicia. La pregunta concreta es sobre las facultades que tiene el juez. Sí. Aunque se sale del ámbito administrativo, desde luego, porque ya es una situación meramente procesal. Por eso es que era mi duda, sin embargo, aprovecho.
No, por la trayectoria suya, ¿verdad? Y está bien, y lo agradezco. Y lo que yo puedo decir al respecto es que me llevo esta inquietud para poderla conversar digamos, en un traslado de la inquietud hacia los compañeras y compañeros de oralidad mercantil para que puedan ellos, a través tal vez de algún conversatorio realizado entre ellos, verificar esta circunstancia y la viabilidad de poder atender esa figura. Me lo llevo, al margen que ellos son los especialistas, ellos son quienes dicen derecho, ellos son quienes tienen la facultad jurisdiccional en esa materia. Pero yo me llevo la inquietud. Por una cuestión, licenciado, porque es obvio que esta materia, como en su momento supongo que la va a ver en materia procesal civil, hay evidencia que está allí. Y como que muchas veces, inclusive en el procedimiento tradicional, licenciado, muy poco se consideran los hechos notorios. Y los hechos notorios son un aspecto importantísimo, yo creo que hasta más que cualquier otro tipo de prueba, que incluso puede ser manipulada. Y los hechos notorios están ahí. Entonces me refiero a que debería ser especialísima atención por parte del juzgador, que su labor es regir, dirigir la actuación procesal de las partes, en verificar ese tipo de situaciones, porque, le digo, eso incurriría u ocasionaría la agilización del proceso. En materia mercantil también se prueban actos, y ahí está. Pero el empecinamiento de las partes en cada una de sus posiciones impide que surtan efectos ese tipo de principios agilizadores. Era mi pregunta, porque estimo yo que en su momento el juez debería tener la facultad de establecer como un hecho notorio, fijarlo como algo probado, por encima de que las partes a veces no se pongan de acuerdo. Pero esa parte es bien importante, y sería bien importante en materia mercantil que se le diera la trascendencia que usted acaba de mencionar para otro tipo de procedimientos. Era mi duda y mi inquietud, licenciado, y le agradezco su atención. Bien, gracias. Me llevo el tema. También tenemos abogados de la barra mexicana de capítulo Mérida, de Durango, te mandan felicitar. La licenciada Adriana, que está en Zoom, también felicidades al doctor Daniel por su ponencia. Y hay una pregunta del licenciado Jorge Luis Becerra Guerrero, es abogado de San Felipe de Jesús. Hemos dado unas charlas ahí con ellos. Ellos tienen también un programa, un canal de YouTube, y él te pregunta lo siguiente. Bueno, primero hace un comentario, dice: el acuerdo sobre las promociones se queda muy corto, ojalá pronto se autorice enviar cualquier tipo de promoción. Se refiere a las promociones que presentan a través del sistema. Es que salió ya se aperturó el SIGO, entiendo yo, a los abogados particulares. Bien, en el caso de la implementación de esta plataforma, que es la plataforma de servicios virtuales en materia penal, tiene que ver con la presentación de promociones. Sí. De presentación de promociones de manera virtual, en línea, por decirlo así, vía electrónica, donde permiten que una vez que se le ha dado el acceso, ellos puedan subir estas promociones. Sí, por supuesto, son aquellas promociones en horario, para decirlo de manera muy general, en un horario hábil de atención al público, pues se ingresa todo tipo de solicitudes. Y bueno, por supuesto, una vez que ya no es un horario hábil y que entran las guardias en los juzgados, pues son aquellas que ordinariamente se han atendido como de guardia o de término, son las que se ingresan. Digamos que se está funcionando de manera muy similar a como se venía realizando, pero ahora sin la necesidad de acudir a la sede, de acudir a físicamente dejar la promoción, sino poderlo hacer a través de estos servicios virtuales. Es lo que ha acontecido. Y ciertamente, hasta este momento se dio ello. Es la información que yo tengo. No descarto, por supuesto, que posteriormente venga otra etapa donde se genere una mayor apertura para ello. Pero por ahora, reitero, tiene que ver con la presentación de promociones subsecuentes vía electrónica en materia de oralidad penal. Correcto. Hay otro comentario, otra pregunta. Dice: bajo su experiencia, ¿considera que una vez que se implemente el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el sistema se va a saturar aún más que el sistema penal? Bueno, ese es un tema
complejo de poder avisorar. Lo que yo creo es que se están tomando todas las previsiones, créanmelo, con toda la seriedad, y lo tengo que indicar así, porque esto es de conocimiento de la sociedad en general. Viene una reforma judicial que ya se aprobó, y me refiero en el caso de Guanajuato, viene el tema de la elección. Había indicado el plazo máximo para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues es el 1 de abril del año 2027. Las elecciones están previstas, están programadas para mediados del año 2027, para que puedan, digamos, posicionarse en el cargo. Y pese a ello, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, como siempre lo ha hecho, se ha tomado con toda la seriedad la implementación de este código. Hay una capacitación, les dije, ya pasó, viene otra y vendrán más, porque no es la implementación sencilla. Mi estimado Paco no me va a dejar mentir, cuando se implementó el Código Nacional de Procedimientos Penales, y mejor dicho, antes de ello, el propio sistema de justicia penal acusatorio, supuso incluso separar del cargo a las personas juzgadoras, porque esto era un reto, un cambio completamente de paradigma que atendía la reforma que hace unos años atrás se había generado. Era un cambio de paradigma en el cómo entender las causas, en cómo entender el procedimiento, cómo entender cuál era la función de la persona juzgadora, y el generar destrezas además para la conducción de audiencias y llevar a buen puerto ello. Y esto supuso asumir con toda seriedad, disparar el cargo de las personas con una capacitación que se dio por varios meses, por varias generaciones. Hubo varias generaciones a las que nos tocó esta capacitación intensiva. Le tocó a mi amigo Paco, le tocó a mí, y esto es con el afán de brindar el mejor sistema de justicia. Y no es tampoco alejado, porque esto es de conocimiento de todos. Cuando comenzó el sistema de justicia, hablando de materia penal, fue reconocido por varios años como el mejor sistema de justicia a nivel nacional, o siempre estuvo ahí, si no en primer lugar, en segundo lugar, siempre fue reconocido como uno de los mejores. Después vino la circunstancia propia del Estado, un tema de seguridad que no queremos, pero está ahí, y que esto vino a producir ciertas modificaciones en la atención, el elevar las cargas de trabajo. Incluso lo tengo que indicar, el sistema se previó para que llegara a juicio oral solamente las causas un 3% de las causas ingresadas, y lo que ha sucedido es que ha llegado más del doble. Estamos hablando de 6.6, la referencia del año 2024, y si bien es cierto que para el año 2025 bajó este porcentaje que he comentado, en cuanto al juicio oral, que bajó a 5.2% el año 2025, recordemos que hubo un incremento exponencial en el ingreso de las causas. Es decir, no es que haya habido menos juicios, hubo muchos más, solo que el porcentaje toma sobre las causas ingresadas, que exponencialmente creció. Les decía yo, casi un 40%. Entonces, esto no se ha logrado contener. Esto es algo que no estaba previsto, por supuesto, en el momento que se instauró el sistema, y que tal vez donde, digamos, pudiera ser un área de oportunidad es en el crecer, digamos, las personas que integran al Poder Judicial, para que haya más personas juzgadoras, para que haya sobre todo más personas que formen los equipos de gestión y que puedan dar una atención, digamos, tener mayor capacidad de atención, para ser más claro. En el caso, y solamente para referir, se establece que un sistema de justicia consolidado, que puede ser un referente en Latinoamérica, como es el de Costa Rica, tiene 18 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Y en el caso de México, estamos hablando que tiene 4.6 personas juzgadoras por cada 100,000 habitantes. Esto conforme al estudio que en su momento realizó el INEGI en el año 2023. Entonces, esto permite
advertir con claridad que este tipo de, y regreso a la pregunta, este tipo de cuestiones es difícil preverla, porque nos estamos preparando para el escenario actual y para poderlo atender, pero desconocemos qué circunstancias, como en este ejemplo que puse en materia penal, se pueden presentar. Por eso no me atrevería a decir ello. Lo que sí digo es que se está afrontando con toda la seriedad y con base en los recursos que tenemos y en la realidad actual, la que ahorita impera, pues, se están tomando las decisiones en mi concepción correcta para que al momento en que se implemente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se cuente con las herramientas suficientes necesarias para su atención debida, su atención adecuada por personas debidamente capacitadas en este nuevo procedimiento. Eso es lo que sí puede suceder. Después vendrá la elección judicial y bueno, son temas que ya no podemos prever. Claro. Vamos a cerrar, si te parece bien, Daniel, con dos preguntas. Mira, hay una muy interesante, es la licenciada Gloria Hernández. Excelente ponencia, pero ¿en qué medida la gestión judicial atiende el impacto de las cargas de trabajo en la salud física y emocional de los jueces? ¿En qué medida que perdón? ¿En qué medida la gestión judicial atiende el impacto de las cargas de trabajo en la salud física y emocional de los jueces? Bien, de las cargas de trabajo y la salud emocional. Bueno, eso es un tema. Todos los sistemas de justicia requieren una especial atención porque para quienes participan de ellos, me refiero desde la primera parte del escalafón de la carrera judicial hasta la más arriba, todos nos llevamos ciertos ánimos a casa. No somos personas quienes estamos en el sistema, como sucede también con las y los abogados que asisten a una parte en específico, por más que sean profesionales, como sucede, y por supuesto una cosa es la pretensión de la persona que está representando y hacerlo en términos de ley como corresponde, con la responsabilidad de que se asumió esa encomienda, pero aún así pues uno no es un ser humano y se lleva en este caso, al ser un ser humano, se lleva a ciertas circunstancias que pueden ir minando nuestra salud. Si a eso lo sumamos que de pronto las cargas llegan a ser extenuantes, porque tengo que indicar en el caso de las personas, de todas las personas juzgadoras, hablo en general del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pero entiendo que la pregunta va enfocada en oralidad penal. En el caso de oralidad penal, las personas juzgadoras atienden una gran cantidad de audiencias. Recuerdo que cuando el sistema iniciaba, conforme a las cargas de trabajo, se atendían 4 audiencias, 5 audiencias, y eran 3, que pudieran tener cierta complejidad, y eran otras 2 que duraban un poco menos tiempo por su naturaleza. Y se esperaba que ese fuera el estándar en el sistema de justicia, pero por todo lo que ya hemos comentado, las cargas se incrementaron. Y lleva al día de hoy a que personas juzgadoras atiendan en un horario hábil a marchas forzadas, una tras otra. Hablamos de 10, 12, 14 audiencias al día. Y hablo de todo. Hablo de audiencias intermedias, hablo de audiencias iniciales. Hay delitos que son sumamente complejos, que duran más de lo que quisiera. El debate se extiende y eso provoca un retraso y hay que seguir. Tenemos audiencias en fila. Y después de ello, pasa que después de ello atendemos el trámite que puede resultar escrito. Es un sistema predominantemente oral, pero también hay peticiones que hacen las partes y que tenemos que firmar autos. Eso se hace después y también se atienden audiencias que son de guardia, que son de carácter urgente, cumplimientos de órdenes de aprehensión, controles de detención y bueno, antes de la entrada de funciones de este juzgado especializado con competencia estatal, pues también se atendían órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, etc. Esta dinámica es compleja para la salud de cualquier persona, no solo los jueces. Cualquier persona con un ritmo parecido es una dinámica muy compleja. Y respecto de ello, bueno, se han hecho algunos esfuerzos por parte de la institución, desde la creación de antes dispensarios, ahora ya son consultorios médicos, donde nos apoyan pues, en generar revisiones. Hay campañas de salud que se están realizando para la atención, la medición, por supuesto, diversos indicadores corporales, hacer sugerencias sobre la atención de salud que se puede generar. Hay campañas de activación física que también es importante realizar, pero lo cierto es que esto queda corto ante
la calidad de las audiencias que se atienden. Es un tema que tenemos pendiente y que yo pudiera decir, bueno, vamos a instar o que haya alguna atención por parte de personas especialistas en psicología. Es un ejemplo a las 5 de la tarde. Varios compañeras y compañeros me van a decir, yo a las 5 de la tarde tengo audiencia, no puedo asistir. Entonces es un tema, es un reto que tenemos ahí pendiente, que esto tiene que ver con las cargas de trabajo que se han exponenciado desde hace un tiempo y que estamos ideando varias formas para poderlos atender y por supuesto que no se vea afectada en mayor medida la salud, pero es un reto que tenemos y un tema que está pendiente. Perfecto, mira, la última pregunta es de Fernando Zárate, está en el live de Barra Mexicana. Dice, doctor Daniel, si bien se ha agotado los tiempos para el inicio de la audiencia en general, las audiencias en general, más sin embargo, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, seguimos teniendo el problema de traslados desde el Cerezo a las salas, teniendo poco tiempo los abogados públicos o particulares para fin de hacer una estrategia de defensa. Antes de iniciar, no se diga si son mujeres que están recluidas en Valle de Santiago, Guanajuato, o en Guanajuato Capital, o en León. Bien, muchas gracias. Sobre este tema, es otra problemática que nosotros advertimos en el momento en que se modificó el modelo. Una de las razones por las cuales las audiencias también comenzaban tarde es porque se brindaba la oportunidad, porque es necesario hacerlo, debe tener un acercamiento la persona imputada con su representante, con su abogado o abogada defensora. Y se generaba antes de la audiencia, fuera por videoconferencia o incluso si era presencial, se daba el espacio para que pudieran conversar. Y esto provocaba pues retrasos en el inicio de la audiencia. Y parte de las circunstancias que se solicitaron es que pudieran tener estos acercamientos previos a la audiencia. Y esto es de manera integral, tal como se advierte. Es decir, no es solo para no iniciar con retraso 15 o 20 minutos la audiencia, que por supuesto tiene un impacto operativo, pero no solo es por ello, sino porque si lo que pretendemos es dar una justicia en lo más inmediato posible, una justicia pronta, incluso yo decía una justicia en una sola audiencia donde inicia, al final concluye, porque hubo una oportunidad entre las partes para poder así hacerlo. Para que ello suceda es necesario que quienes van a representar tanto a víctimas como a personas imputadas tengan previamente acercamiento con ellos. No ese día, sino días previos, semanas previas, desde que son nombrados. En el momento en que se les convoca a la audiencia inicial, lo ideal es que tengan este acercamiento con las personas que van a representar para que les puedan explicar con toda tranquilidad, no en una sola sesión, se requieren a veces muchas más sesiones, las que sean necesarias para atender debidamente a sus representados, explicarles el sistema de justicia, por qué es que se le está llamando, qué cargo se le pretende imputar, qué opciones tiene respecto de ese cargo, si hay alguna posibilidad, si no lo hay, escucharlo, cuál es su sentir respecto de ello, cuál es su visión, y bueno, por supuesto en la secrecía de los acercamientos que tienen con sus abogados y abogadas representantes, defensores o asesores, pues cometió el hecho, no cometió el hecho, qué estrategia se va a seguir. Porque solo de esa manera permiten que llegada a la audiencia, y reitero, más allá de poder iniciar en tiempo, solo de esa manera, habiendo ya explicado y las personas sujetas al sistema de justicia, personas imputadas o víctimas, van a tener la oportunidad de decidir con claridad, con convicción, con convencimiento, pues. Van a poder decir, me sujeto a un procedimiento abreviado, me sujeto a una suspensión condicional, me sujeto a un acuerdo reparatorio, o bien sigo a mi audiencia, vamos a debatir esto o no lo vamos a debatir por estrategia. Pero eso pasa cuando hay este acercamiento previo. Entonces yo puedo entender la circunstancia que se refiere, esto es lo ideal y esta es la sugerencia, esto es lo que ojalá pudiéramos cumplir, atender ello para fines de agilizar más la intervención en audiencia, que se pueda atender la controversia penal de mejor manera y con mayor prontitud. Pero bueno, cuando esto entiendo en ocasiones no es factible, lo que se ha buscado es trasladar a las personas imputadas, cuando es así, trasladarlas
tiempo antes, un poco de tiempo antes, para abrir la cámara en videoconferencia o para permitirles el acceso a las celdas y platiquen con sus representados. Pero el que en ocasiones, a veces más de las que uno quisiera, esto no sea factible, escapa a las manos también del Poder Judicial, porque tiene que ver con un tema de traslados, y eso tiene que ver con policía procesal, y eso tiene que ver con seguridad pública, y esto es importante mencionarlo. Como el Poder Judicial, el resto de las instituciones también tienen recursos limitados, y a nosotros nos queda claro que en ocasiones no hay policías procesales suficientes, no hay en ocasiones unidades para poder realizar los traslados, porque hay una cantidad importante de personas imputadas que requieren ese traslado. Esto, y reitero, tiene que ver con la situación del sistema de justicia y nos estamos adecuando. Pero bueno, para cerrar entonces, lo ideal es, y sí hago digamos un llamado muy respetuoso y sobre todo con el afán pues, de mejorar el sistema de justicia, que el acercamiento se dé antes y tengan también la seguridad que nosotros, entendiendo que en ocasiones no es factible, como el caso que presentó, refería a veces hasta voy a Santiago, no tengo la oportunidad de trasladarme, bueno, buscamos hacer los traslados con tiempo, pero eso también depende de quién realiza los traslados. Muchas gracias, Dani. Mira, para cerrar, un comentario. Un jueves de jueces del año pasado fuimos a Canaco, acudió el magistrado Gabriel Borja a dar ponencia y Jesús Delgado Ojeda como juez de oralidad penal, y se comentaba con los empresarios que el modelo de gestión de estos subsistemas era parecido al modelo empresarial, o sea, con controles de calidad en la prestación del servicio operativamente hablando, que también había atención al público, situaciones de este tipo. Y a ellos les gustó mucho este tema, porque lo entienden perfecto en sus empresas. Y creo que esto es acertado en la medida de que entendemos que los jueces se encargan de las decisiones jurídicas y gestión se encarga de la cuestión operativa, o sea, es un equipo que se forma por la propia institución para que se vaya prestando un servicio de justicia o impartición de justicia óptimo, ¿no te parece? Así es, de hecho esa es justamente la intención. He hablado yo del tema operativo, me he centrado en ello, pero por supuesto parte de las funciones que tiene la Coordinación General de Gestión es llevar una serie de indicadores que nos permite a nosotros verificar que se está cumpliendo en tiempo y de manera adecuada con los trámites que corresponden al juzgado. Sí. Y estos serie de indicadores nos permiten, como un ejemplo, verificar desde cómo se está integrando, es un ejemplo, cómo se está integrando un paquete de apelación, si se está integrando de manera correcta o no. Podrán decir, bueno, este es un tema interno, ¿esta qué relevancia tiene para la sociedad? Es una relevancia importante, porque en la medida que un paquete de apelación se integre mal, va a implicar que cuando llegue a la sala, el magistrado o magistrada que les ha turnado ese expediente para atender en la apelación va a decir que está mal integrado y emita una requisitoria y que se devuelva al juzgado. Y una vez eso sucede, pasen otros días en los que se subsana ese problema y se vuelve a enviar. Y ya pasaron días que afectan para la atención de esa controversia, de esa inconformidad. Lo que quiere el justiciable es que se le atienda lo más pronto posible, que se le dé una respuesta pronta. Y si no cuidamos esos aspectos, se puede alargar más el trámite de lo que ya está señalado en la ley, por los términos, más allá del trámite de esta atención. Por eso este tipo de indicadores, que puse un ejemplo, son varios indicadores que manejamos, este tipo de indicadores sí tienen esta relevancia. Nos permiten cuidar estos aspectos, buscando que se pueda dar la atención más pronta y reitero una más adecuada. Así que sí, están, digamos, muy acertados en esa apreciación. Perfecto. Sí, me permite hacerle una Sí, claro, vamos a acercar Por ejemplo, con el procedimiento abreviado, ¿cuánto es el tiempo? Porque tenemos, gracias, tenemos el número al año hasta el 2025, que es un promedio de 2,000 asuntos que se han resuelto con el abreviado, pero actualmente, no sé, terminan en un mes, 2 meses, 3 con el procedimiento abreviado. Bien, bueno, sí, y qué bueno, aprovecho, licenciada, su participación para referir esta cifra que yo di de más de 2,000 procedimientos abreviados y la mayoría de las cifras que di es con un corte al mes de noviembre.
Falta todavía el mes de diciembre que puede aumentar, puede modificar estas cifras. Para todo lo que he comentado, lo digo para que lo tomemos con esta reserva. Claro. Es el corte para el mes de noviembre, que es el que tengo hasta este momento disponible. Respecto a la pregunta, el procedimiento abreviado, bueno, es que hay etapas desde el momento en que se ha vinculado a proceso, existe la oportunidad de hacer la solicitud. Si no se hace en la audiencia inicial, es factible hacerlo con posterioridad en una etapa complementaria con una solicitud expresa de sujetarse a un procedimiento abreviado. Si esto no es factible, pasamos a la etapa intermedia y en la fase escrita se puede hacer la petición, o incluso en la fase oral, ya en la audiencia intermedia se puede hacer la solicitud, porque previo a la apertura formal las personas juzgadoras cuestionan a las partes. ¿Hay alguna solución alterna si fuera el caso? ¿O hay alguna forma de determinación anticipada que se quiera plantear antes de la apertura formal? Porque es el momento. Pueden hacerlo, pero digamos, son los diferentes momentos en que la oportunidad procesal está vigente. Pero por supuesto esto puede suceder desde la primera audiencia. Por eso yo refería, es importante. El procedimiento abreviado, ¿cuánto se tarda? Una audiencia en procedimiento abreviado entre 40 minutos, 1 hora 10 aproximadamente. Es una audiencia relativamente pronta por el manejo que se le ha dado ya con la experiencia por parte de las personas juzgadoras en el estado de Guanajuato. Puede ser incluso menos. Y ya con la emisión de sentencia, permítanme decirlo así, ya con la emisión de sentencia, la expertise permite que se puedan atender de esa manera. Pero si se hace, y lo tengo que decir así, ¿qué contenido tiene una audiencia de procedimiento abreviado? Suponiendo que se hace en un momento posterior, suponiendo que se hace incluso ya en la fase oral de la etapa intermedia. Se presenta la acusación y se exponen los medios de convicción, por supuesto de manera muy somera. Se presenta la acusación en ese sentido. La acusación, que son los hechos, la explicación jurídica, gran intervención, etcétera, pero también los medios de convicción que la sustentan. Una vez que esto sucede, entonces el juez verifica los restantes requisitos, entre ellos no solo con la víctima, el tema de reparación del daño, si tiene alguna oposición, que esta oposición es razonable, etcétera. Pero en el caso de la persona acusada, pues su aceptación sobre los hechos, que realmente reconozca, y una vez que ello sucede, que cumpla con todos los demás requerimientos que la propia ley señala, entonces se declara digamos, dentro del procedimiento abreviado, se declara la apertura del procedimiento ordinario, se declara la apertura del procedimiento abreviado, y entonces ya vienen las últimas alegaciones y la emisión de la sentencia. ¿Qué sucede ahí? El código nos marca la oportunidad de hacerlo en horas después. Si mal no recuerdo, son 48 horas para poder generar la explicación de la sentencia, emisión de explicaciones, pero la realidad, la práctica, la mayoría de las ocasiones, salvo contadas excepciones, porque el caso particular así lo ameritó, la mayoría de las ocasiones, si acaso un receso de 5 o 10 minutos, y se emite la sentencia, y con su versión escrita. Entonces, ¿qué la hace el juez? No la hace nadie más. Los jueces resuelven oralmente y los jueces hacen sus sentencias. Bueno, hecha esta explicación, ese es el contenido de una audiencia de procedimiento abreviado. Si se hace en la audiencia inicial, la ventaja no solo es que en el primer acercamiento frente al juez de control, que ahí mismo se resuelva tu causa, no solo es ese, sino que cuando se emite una vinculación al proceso, ojo, ya se escucharon datos de prueba, ya se escuchó el contenido de los registros, ya se resolvió jurídicamente si la clasificación jurídica correspondía, si está justificado o no el hecho, si está justificado o no la razonabilidad del mismo y la probabilidad de intervención de la persona imputada. Si después de ello sobreviene la petición de procedimiento abreviado, básicamente y bajo la apariencia del buen derecho nos ahorramos toda la primera parte de la audiencia porque ya se vio en ese mismo momento. Si las partes están de acuerdo, eso puede suceder y nos vamos directamente a la propuesta de consecuencias jurídicas. Y si lo vemos de esa manera, la audiencia de procedimiento abreviado se hace aún más corta. Entonces, por el lado que lo quieran ver, es benéfico si es que su pretensión es un procedimiento abreviado, que pasa lo más pronto posible, incluso desde la propia audiencia. Pero esos son los tiempos de duración y las oportunidades procesales, desde la propia inicial hasta antes de concluir la intermedia. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Dani, pues muchas gracias por haber aceptado pues compartir aquí tus experiencias en gestión y sobre todo como juez de oralidad penal, que me parece muy atinado el que se encuentre alguien que viene pues de la operatividad ya directamente en los asuntos en el juzgado
juzgado, que sea quien coordine el equipo de gestión. Eso es muy, muy acertado. Te agradecemos mucho haber venido, estamos muy contentos con haberte tenido aquí. La barra mexicana del Colegio de Abogados te otorga este reconocimiento junto con la Asociación de Juzgadores Justicia y Dignidad, que tú sabes que hemos hecho mancuerna para estos jueves de jueces, y la idea, como siempre, es difundir pues lo que hacen nuestros juzgadores. Tú eres un juzgador de carrera, tú estás en la operatividad ahora de los subsistemas, y pues nos sentimos orgullosos de que esté uno de nosotros pues allá en la coordinación. Muchas gracias, tienes este reconocimiento a tu labor. Muchas gracias. Muchas gracias a los abogados que están aquí en la barra mexicana de abogados. Muchas gracias también a quienes nos siguen en Zoom. Muchas gracias en el live de los juzgadores de la asociación. Muchas gracias también en el Zoom de Barra Mexicana de Abogados. Nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches.